Cordial saludo, amables santividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras o las diversas redes sociales. Evangelio y Vida, les ofrecemos el Evangelio que la Iglesia nos propone para la celebración eucarística. A la luz de este pasaje podemos hacer nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este viernes el Evangelio lo tomamos de San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodes entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Y al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Marcos nos da cuenta de que la fama de Jesús se había extendido y esto llegó a oídos de Herodes. Se preguntaban si era Juan el Bautista que había resucitado. Pero el evangelista nos cuenta qué pasó, dándonos a entender que si la fama de Jesús se había extendido no era por la resurrección de Juan Bautista, sino porque Herodes ya había dado lo que sería la sentencia de muerte para Juan el Bautista. Nos dice el Evangelio que unos decían que Juan Bautista había resucitado, otro que unas fuerzas extraordinarias y milagrosas actuaban en él, otros decían que era Elías, que había vuelto, o un profeta de los antiguos. Herodes al oír esto decía: pero no puede ser Juan porque yo lo mandé matar. ¿Y cómo fue? El evangelista nos cuenta este macabro acontecimiento. Resulta que en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó de una manera que agradó mucho al rey Herodes. Esto llevó a que el rey Herodes le hiciera una promesa a esta niña, darle todo lo que pidiera. Y la niña fue a preguntarle a la mamá: ¿qué le pido? Sabiendo esta señora Herodías que Juan Bautista era como la piedrita en el zapato porque estaba conviviendo con Herodes, y Juan Bautista continuamente le decía: no le es lícito estar con la mujer de su hermano Filipo. Pues esta es la ocasión para que esta madre de esta niña se desquite y le pida a la niña que el rey le dé en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Recordemos cómo Juan Bautista estaba encarcelado precisamente por causa de la predicación de la verdad. Y el rey, para no desairar a la niña y no quedar mal,
con los invitados, pues accede a cometer este crimen, este asesinato. Ya en esto tenía cierta experiencia, ya había mandado matar muchos niños para ver si entre ellos caía el rey de los judíos, el Mesías, el Emanuel. Y aquí se confabulan varias cosas. Por una parte, la pasión agitada de Herodes. Por otra parte, la casi que impasibilidad de esta señora para pedir una cabeza de un ser humano para satisfacer también su propio egoísmo. Cuando el mal se junta, el diablo colabora. Pues que la lectura de este evangelio de hoy, que nos puede sorprender, nos lleve a pensar siempre en la dignidad de la persona. Nos debe llevar a pensar en el respeto por la verdad. Juan Bautista resultó un fastidio para Herodes y para su concubina Herodías porque les decía la verdad. Y que el Señor perdone a quienes se dedican a hacer el mal, sobre todo a acabar con vidas humanas. La vida sigue siendo un don de Dios, la vida es sagrada y por lo tanto hay que respetarla siempre. La Santísima Virgen María, Reina de la vida, interceda por todos nosotros. Amén.